Muy buenas a todos, bienvenidos desde la Sierra Madrileña. Aún quedan 2 semanas aquí antes de volver a la mejor tierra del mundo, que sin duda es la tierra gallega, donde se encuentra quizá nuestro invitado de todos los lunes, colaborador ya desde hace 6 meses, Coto Matamoros. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, un placer, Pablo, estar aquí y felicitarnos mutuamente, es decir, comernos, chuparnos los rabos por esos 10.000 seguidores que ya tienes. Me parece que vas bien entonado, bien. Ese es el camino. Bueno, como dice Coto, hoy por la mañana hemos superado la barrera de los 10.000 suscriptores. Por lo tanto, 10.000 euros en ingresos diarios. Correcto, eso es el próximo paso. Vamos a hablar con Netanyahu, a ver si nos patrocina algún tipo de armamento o algo. Prefiero hablar con otro tipo de gente menos belicista, ¿no? Hombre, yo por dónde está el dinero, ¿no? Es decir, en fin. Bueno, el dinero ganado con el sudor de la frente, ¿no? Sí, eso es para Ancho Bastos. Bueno, me dejó traumatizado. El trabajo duro y el ahorro es algo que no cuadran conmigo. En fin, no me cansaré de repetir. Bueno, pues ya somos 2. Solo nos queda el capitalismo, entonces. No, el capitalismo es un... Bueno, vamos a hablar hoy de una persona que se le ve muy vital, se le ve espabilado, se le ve con chispas, se le ve con garra, con ilusión, como diría José Luis Moreno. El señor Joe Biden, que tuvo una mala noche en el último debate con Donald Trump, y ahora parece ser que gente del Partido Demócrata se lo quiere cargar. Sin embargo, él se está reivindicando y le está pidiendo a su partido que pongan fin a esta guerra y se dediquen a vencer a Donald Trump. ¿Cómo ves a Joe Biden? Me parece muy bien. Yo a Joe Biden le veo como le he visto este último año, o estos 2 últimos años, o estos 3 últimos años, o estos 4 últimos años. Y yo no veo que se haya deteriorado así en exceso, no sé. Creo que está más o menos como ha estado siempre. Digo como está siempre, como ha estado en este tiempo, desde que es presidente de los Estados Unidos. Esto es lo primero. Y luego, bueno, pues yo creo en este análisis rápido que hay que hacer de la situación, creo que Donald Trump ha cometido una de las mayores torpezas que se pueden cometer. Es decir, Donald Trump tenía que haber esperado, no tenía por qué haber aceptado estos debates previos, ¿verdad? Y haber aceptado que fuera firme la candidatura de Joe Biden para entrar en un debate con él, porque claro, sin haber sido excesivamente duro Trump, que no lo fue, pero sí dejó en evidencia que estaba ante un PLL, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que ha alarmado bueno, pues a ese partido demócrata que, bueno, pues le han sonado todas las alarmas, le han dicho, cuidado, que este tío da la imagen de la realidad de que no está en condiciones. Es decir. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que veo difícil que retiren a Biden de la carrera por la presidencia. Es decir, no es tan sencillo. Es decir, en Estados Unidos los candidatos en realidad son la gente que más apoyo económico consiguen en cada partido. De poco vale lo que cada uno, los valores de cada uno, ni el valor comercial de nadie,
ni la salud física, ni la buena cara, ni nada. Es decir, si tú eres negro y están buscando un negro, pues tendrás grandes apoyos económicos. Y si tú, bueno, pues eres un tipo que está bien relacionado con los evangelistas o con los judíos, pues obtendrás un apoyo financiero para tu campaña, pues como el que obtuvo Biden la vez pasada. Es decir, no hay discusión. Y mientras lo siga teniendo, y al parecer es lo que tiene, más que nadie, pues será él el que represente a ese partido demócrata de degenerados que es el que representa, ¿no? Es decir, y por el otro lado, bueno, pues ya ves, la repetición de la jugada, un Donald Trump que se dejó robar las elecciones pasadas, que aceptó que se las robaran sin pestañear, que es tan sionista como Biden o más, o, bueno, no más, pero más o menos. Es decir, que también la alternativa no varía mucho, ¿no? Es decir, es un tipo mucho menos belicista que lo que son el Partido Demócrata, pero tampoco creo que le vayan a dejar hacer mucho en esta ocasión, ¿no? Es decir, él dijo hace un tiempo, hace un mes, que la guerra de Ucrania la arreglaba en un momento hablando con Putin. Dice, llamo por teléfono a Putin y se acaba la guerra de Ucrania, pero yo creo que ya no está la guerra en ese punto en el que hace un mes se podía haber arreglado, ¿no? Con lo cual, pues casi lo mismo me da lo mismo. Es decir, ni Biden es el que gobierna los Estados Unidos, ni de coña, ni lo va a gobernar Trump tampoco. Quedan 42 días para la convención demócrata y 119 para las elecciones generales. ¿Descartas un cambio en la candidatura demócrata? Te digo, si sigue teniendo los apoyos económicos que tiene hasta ahora, pues no habrá ningún cambio. Es decir, porque allí prima el que más apoyo económico tiene. Es decir, entonces, como lo lógico es que sea Joe Biden, que sea que lo siga manteniendo, en principio no tiene por qué haber ningún cambio. Porque es que además, claro, la salud mental y física de Joe Biden, que por supuesto que está deteriorada a la vista de cualquiera, salta a la vista, ¿no? De cualquiera que tenga dos dedos de frente, pero esto viene siendo así desde que asumió la presidencia, ¿no? Entonces, pues bueno, no hay ninguna novedad, nada. Es decir, no tienen por qué asustarse mucho. Lo que sí está claro es que ha tenido un desgaste y que, bueno, parece ser que pongan al candidato que pongan, estas elecciones las ganará los republicanos. Con la victoria de los republicanos cambiaría la política exterior de Estados Unidos. No necesariamente, porque... En la guerra entre Ucrania y Rusia, con Trump, ¿habría un cambio? No necesariamente, te estoy diciendo, ya te he hablado antes de este tema en concreto. No necesariamente. Es decir, pero porque aquí en definitiva además quienes mandan no son ni los presidentes, ni los políticos demócratas, ni los políticos republicanos. Es decir, aquí los que mandan son los lobbies, ¿no? Y entonces pues no tendría por qué cambiar. El conflicto israelí-palestino tiene menos visos de cambiar, ¿no? Parece que el apoyo estadounidense a Israel seguirá. Por supuesto que tampoco. Es decir, la misma ayuda que tiene Israel a Estados Unidos la va a seguir teniendo con Trump. Es decir, porque es que además es claramente sionista Donald Trump, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no va a variar gran cosa. No va a variar gran cosa, salvo ya que la comunidad internacional pues empiece a encontrar
un estorbo la figura de Netanyahu o la política de Netanyahu, pero es que los judíos prácticamente todos están de acuerdo con el genocidio de Gaza, ¿no? Entonces, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no?, que lo fueran a alterar, porque el lobby judío en Estados Unidos pues está muy de acuerdo con la actuación de Netanyahu, como está de acuerdo el sionismo socialista también. Es decir, que no hay una contestación al genocidio, hay una contestación a la figura de Netanyahu por corrupto, a la figura de Netanyahu, a la figura de su mujer, de su familia, por la corrupción de la que han hecho gala estando en el gobierno israelí, pero lo del exterminio y lo del genocidio de los palestinos les parece a todos fenomenal. Donald Trump está en problemas legales, está siendo acusado por retención de documentos clasificados. ¿Crees que le puede afectar algo? No, a corto plazo no. A corto plazo no, porque el proceso va a llevar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, cuando se pueda, si es que llega a ser alguna vez juzgado, pues ya será en un plazo de tiempo que ya está en la presidencia de los Estados Unidos con todas las de salir ganando, ¿no?, una vez que estás ahí. Es decir, es un poco, pues como los problemas que pueda tener Pedro Sánchez aquí, pero en Estados Unidos, porque el nivel de corrupción que hay en Estados Unidos es el mismo que hay en Europa, que nadie se equivoque. Donald Trump fue declarado culpable por 34 delitos graves por falsificar registros comerciales. Declarado culpable de abuso sexual y difamación a la columnista E. Jean Carroll y deberá pagar $5 millones por daño. Además, sobornó a la actriz porno Stormy Daniels, pagándole $130,000 para tapar una relación sexual con ella. Sí. Además, al igual que Bill Clinton, era amigo de Jeffrey Epstein. Sí, le salió caro el polvo. Ya, lo que pasa es que Donald Trump no tiene 37 registros o 27 registros como tenía Clinton en la visita al paraíso Epstein. Es decir, Trump tenía una relación con él, una relación en Nueva York, en Miami, no sé dónde fue y dónde se produjo. Bueno, pues como lo tuvo Jeffrey Epstein con toda la ley norteamericana. Es decir, que no era especialmente amigo de Jeffrey Epstein ni consumía los productos de Jeffrey Epstein. No tienen nada que ver unos y otros. Digo, ¿por qué todas estas condenas no le afectan para nada? ¿Que por qué no le afectan? Porque no afectan para nada. Es decir, porque Estados Unidos es Estados Unidos. Y ahí estas cosas no se tienen en cuenta. En Estados Unidos lo único que cuenta es el dinero que uno tiene. Es decir, porque por el mismo motivo o por muchos peores motivos, y ya ciñéndonos a lo político, tendría que afectarle muchísimo más a Joe Biden, pues todos los negocios, el encubrimiento que hizo de su hijo, las mentiras que hicieron del Russiagate, o bueno, pues todo el escándalo de espionaje y todo el escándalo de su hijo, de sus perversiones y de su degeneración, ¿no? Es decir, no le afectan. Es decir, en Estados Unidos es muy poco. Y además la gente es que ni le interesa. Es decir, en Estados Unidos el consumo de información de este tipo es nulo, prácticamente nulo. Y si uno tiene a los medios a su favor, pues ya ni te rozan. Es decir, porque claro, ¿quién controla los medios en Estados Unidos? Pues los mismos que los controlan aquí en Europa, ¿no? Los judíos. Bueno, pues pasamos al segundo tema, porque las elecciones quedan prácticamente 4 meses para las elecciones en Estados Unidos y habrá tiempo de hablar de este tema. Pasamos a lo que ocurrió en Francia. Perdóname, Pablo, yo de este tema sobre todo subrayaría
la torpeza de Donald Trump. Es decir, a mí me sorprende la ausencia de agilidad que ha tenido Donald Trump para, sabiendo cómo estaba el enemigo, hacerlo público. Es decir, ha sido un fallo catastrófico porque en realidad, claro, sí se están planteando porque hay muchos intereses. Es decir, dentro del Partido Demócrata hay muchísimos intereses. Es decir, tienes a Obama que quiere medrar, tienes a la Clinton que quiere medrar, tienes a mucha gente que quiere medrar. Incluso Obama quiere, como son como familias, pues Obama también quiere que su marido sea una alternativa a la presidencia. Es decir, Clinton, que su mujer sea una alternativa a la presidencia. Es decir, que hay muchos intereses en juego y el hecho de mostrar tan gran debilidad, ¿no? Como ha mostrado Joe Biden, pues pone cartas en la mano de esta gente, ¿no? Es decir, pero por eso digo que Donald Trump ha estado absolutamente torpe. Cuando te refieres a Clinton, te refieres a Hillary, que su marido... Sí, Hillary Clinton, sí. Sí. De hecho, en Estados Unidos ya se baraja mucho la posibilidad de que una mujer o algo parecido se presente a la presidencia. Que ya va siendo hora. Ya han tenido un negrito y ahora ya pues lo que necesitan es una mujer. Para la igualdad. Sí. Sí, pues para todo ese discurso sionista de la igualdad de género, que está promovido por el sionismo de la igualdad de género y de todas estas cosas. Dice mujer negra y transgénero, se refiere a la mujer de Obama, que es retrans, como representante del colectivo trans, pues conocerá perfectamente. Nos vamos a las elecciones francesas, que Le Pen, Jordan Bardella, partía como favorito, en principio. Tú ya dijiste que iba a perder. Tú ya dijiste la semana pasada que no lo veías ganando, pero para alguna gente creía que podía aspirar incluso a la mayoría absoluta. Finalmente, esas expectativas, vamos a hablar de expectativas fracasadas, más que de resultado, de fracaso como resultado, fue tercera fuerza. Podemos decir que Macron salvó los muebles, que el Frente Popular, impulsado por Mélenchon, fue el gran triunfador. ¿Y tú crees que se votó a favor de la izquierda o en contra de la extrema derecha? Sin duda alguna, se ha votado en contra de lo que ellos llaman ultraderecha, que tampoco es ultraderecha. Es decir, porque a mí ahora mismo también me gustaría que alguien me explicara por qué es ultraderecha Le Pen, ¿no? Aquí enseguida te ponen el título, te otorgan el título de ultraderecha y ya está. Ultraderecha porque no hay más allá, no hay otra derecha más allá de esta, por eso es la ultra, o porque no lo entiendo. Es decir, pero sí estaba claro, para mí por lo menos, es decir, que yo no soy tampoco especialmente inteligente, que no podían ganar. Es decir, porque las matemáticas son lo que son. Es decir, si tú sumas la diferencia de votos que había tenido o el porcentaje de votos contrarios a Le Pen en las primarias, pues entonces te das cuenta de que no iba a ganar de ninguna forma. Máxime cuando se hace un llamamiento a que la gente salga de sus casas a votar, se les mete el miedo, cuidado que viene el coco, se crea un cordón sanitario contra la formación de Le Pen y el resultado es el más lógico. Lo que pasa es que la gente confunde deseo con realidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que es en España, toda esa corriente de voceros que no son más que
que bueno, pues títeres de Israel, pues ya se hacían pajas mentales, creyendo además que es que esta ultraderecha nos va a librar de los musulmanes, ¿no? Es decir, yo te lo juro que alucino. Es decir, el Le Pen, bueno, su padre sí podía ser lo que se ha entendido por antisionista o antijudío, el padre. En algún tiempo llegó a negar el holocausto, pero luego tuvo que rectificar, es decir, le sometieron a la humillación de tener que rectificar. Pero ella no, es decir, ella toma el té en la embajada de Israel, en París, ¿eh? O sea, que a ver si la gente se entera de una puta vez de qué va esto, ¿no? Es decir, el problema de la inmigración es el problema que los judíos han querido introducir en Europa. Y más ahora, pues lo que alientan es la confrontación entre, bueno, pues el ciudadano medio occidental y el musulmán. Y eso, para eso, Le Pen le viene de maravilla, porque puede lanzar un discurso como el que lanzó, incluso diciendo que los nacidos en Francia no iban a obtener la nacionalidad francesa y se quedaban tan a gusto, ¿no? Y entonces aquí, pues toda esa corriente antiislámica y antimusulmana que hay en nuestro país, pues se hacía pajas pensando que esto era la victoria ya definitiva de la salvación de Europa, ¿no? Le Pen no va a salvar Europa en su puta vida, porque Le Pen es una europeísta más. Es decir, cualquiera que se presente a las elecciones europeas y vaya al Parlamento Europeo, olvídense ustedes, señores, de que les vaya a librar de nada. Es decir, está dentro del juego, está dentro del sistema. Es decir, esto para empezar, ¿no? Que es que hay que ponerle a la gente un poquito de claridad en su pensamiento, en esos pensamientos de orco que tiene la gente, en esos pensamientos racistas absolutamente disparatados. Lo que sí que habrá que hacer es regular la inmigración, pero nunca buscar la confrontación con el inmigrante, porque eso es hacerle el juego a los sionistas, eso es destruir Europa. Pero esto creo que no entra en la cabeza de muchos españolitos. Es decir, podéis seguir votando a Vox, podéis seguir votando a Netanyahu y podéis seguir entregando, bueno, pues el servicio de un partido a unos intereses que no son los nacionales, o como puede ser alegraros o desear la victoria de Le Pen en Francia cuando no hay nadie que fuera a atacar más la economía española que Le Pen en Francia. Es decir, esto es de cajón. Y si esta gente que van de patriotas no se dan cuenta de esto, pues esto es como predicar en el desierto, a ver si me entiendes. Es decir, esta gente no tiene capacidad de razonamiento, de raciocinio, es decir, te estás pegando con un muro, ¿no? Es decir, como con los homosexuales, pues reivindicando el papel de Israel contra Palestina, porque en Israel pues se admite la homosexualidad, ¿no? Hay por ahí un tipo que representa a la derecha, el no sé qué, el infopopper ese, no sé cómo coño se llama, infoblogger, dando vivas, ¿no?, a Israel y aplaudiendo el genocidio. Es decir, como un ser humano que dice haberse sentido perseguido por ser maricón, resulta que puede aplaudir que se asesine a los niños por el hecho de haber nacido en su tierra, ¿no? Es decir, este es el problema fundamental de la derecha en España, ¿no? Fundamentalmente el problema de la derecha en España es su electorado. Esto, fundamentalmente, yo sé que esto les va a cabrear a muchos de los que nos están escuchando, pero esto es que es así, tal cual. Que alguien quiera ver la victoria de Le Pen o quisiera ver la victoria de Le Pen como una victoria suya, bueno, poco menos que surrealismo, ¿no? Y además no saber la realidad, o sea, no tener ni puta idea de cuál es la realidad de la derecha en Francia, no saber cuál es la realidad del partido de Le Pen en Francia y no saber que Le Pen se da el pico con los israelitas. Es decir, esto es de cajón.
Y luego, pues sí, también, porque los israelitas y los sionistas no solo controlan a Le Pen, sino por encima de todo, pues controlan la izquierda, el centro y su puta madre. ¿Crees que es la primera victoria? La socialdemocracia en Europa, vamos, tiene la bandera de Israel, pero pintada en la frente, ¿no? Es decir, esto es que es lo mismo, ¿no? Es decir, por eso a veces uno piensa y dice, pero ¿para qué coño vais a votar? Si estáis votando lo mismo. Es decir, estáis votando exactamente lo mismo. ¿Crees que es la primera victoria de Mbappé como jugador del Real Madrid? Como jugador del Real Madrid no, pero como jugador capitán de la selección francesa sí. Es decir, no solo Mbappé, sino Tchouaméni, Koundé, no sé qué. Te preguntan aquí, espera, una pregunta, ¿quién es más francés, Tchouaméni o Le Pen? Tchouaméni porque es más francés porque defiende mejor Francia que Le Pen. Es decir, Tchouaméni es uno de los jugadores que mejor defienden del mundo. Le Pen no sabe defender su república. Hablaban antes en un comentario sobre que el Real Madrid tenía todos los jugadores negros prácticamente. Sí. ¿Consideras importante eso? ¿Pintemos de blanco o qué? Vamos a ver, el Madrid es un club universal. Europa, yo no sé si os habéis dado cuenta, alguno ya o no, uno ve la selección francesa y podría ser la selección del Congo de hace 20 años o hace 10 años. Es decir, son todos negros. En España empiezan a aparecer negros también. Pero claro, en Francia pues la inmigración pues ha sido anterior a España y ya son décadas, muchas décadas, bueno, ya incluso, pues argelinos había en Francia, imagínate los que había en los años 60, ¿no? Es decir, pero claro, a la gente parece que le importa mucho el color de la piel de sus ciudadanos, ¿no? Es decir, esto les importa mucho, pero no les importa nada que un blanco sea homosexual, que un blanco sea un pedófilo, que un blanco abogue por el aborto, que un blanco abogue... Eso ya no, porque como eres blanco, ya vale, eres de los nuestros. A mí me parece que la gente ha perdido el norte completamente. Es decir, que los han engañado. O que han perdido el norte, o que les han engañado, que no tienen ni puta idea de qué va esto. Es decir, este es el auténtico problema. Es el auténtico problema. Inseguridad en las calles cada día más. Inseguridad en las calles, por supuesto que cada vez más. Problemas con la inmigración, por supuesto que cada vez más. Injusticia en el trato con los inmigrantes, por supuesto cada vez más. Digo porque se les trata como no se les debería tratar. Es decir, por parte del Estado español. Es decir, con unos privilegios sobre los nacionales absolutamente delirantes. Pero esto no da pie a que neguemos la mayor. Es decir, aquí lo que hay que exigir es un control sobre la inmigración. La inmigración es algo que es inevitable, absolutamente inevitable, y más cuando está en manos de los judíos. Te los van a meter por tierra, mar y aire. Pero bueno, tú tienes unos mecanismos con los cuales defenderte de todo esto. Lo que no puede ser es que Hassan, porque le diga a Netanyahu, saque 30.000 tíos de la cárcel y nos lo meta aquí a continuación. Eso es lo que no puede ser. Y eso es lo que hay que exigir, y eso es con lo que hay que luchar. No contra los negros, ni no contra los árabes, ni no contra los moros, no. O sea, esa polarización de la sociedad, absolutamente dañina y cruel para la salud de la sociedad, todo eso está programado desde Jerusalén, ¿me entiendes? O sea, yo no sé si la gente es tonta, no sabe por dónde le da el viento, o tiene algún remedio, o quiere cerrar los ojos, o todavía no sabe que el Open Arms es de Soros.
todavía no sabe que Soros controla la política en Europa. Es que no lo sé. Yo me hago unas preguntas que digo, ¿cómo es posible que un tipo me esté defendiendo que hay que votar a Vox para luchar con la inmigración? Si son las sirvientas de Netanyahu. Yo es que alucino. Primera pregunta que te hacen sobre un amigo del canal. ¿Qué opinas de Miguel Ángel Bastos? Ay. Amigo del canal, Coto. Coto, amigo del canal. Ya, pues como es un amigo del canal, no quiero decir lo que pienso. Pero vamos, que a mí un tío en el siglo XXI me venga a decir que hay que ahorrar. ¿Pero cómo coño se va a ahorrar con un salario medio de 1.500 euros? ¿Pero cómo alguien me puede hablar de ahorro con un salario medio de 1.500 euros, que es un salario casi ya para privilegiados? Es decir, ¿cómo alguien me puede recetar que hay que ahorrar? ¿Cómo alguien me puede recetar que hay que trabajar duro? ¿Cómo alguien me puede recetar que el trabajo dignifica al hombre? Pero por el amor de Dios, si el trabajo dignificara al hombre, los ricos se darían el mar. ¿Me entiendes? Es decir, deje usted de contarme gilipolleces. Eso porque es amigo del canal. Eso porque es amigo del canal. Dime. Te estoy diciendo. Dices que los sueldos son muy bajos, porque él entiende que si el Estado no interviniese en la economía, los salarios podrían ser más altos y se podría ahorrar más. Mira, esa política de no intervención ya se ha aplicado. Es decir, ya ha fracasado en todos lados. Esto de entrada. O sea, que no vengan aquí con fórmulas mágicas, porque esas fórmulas mágicas ya están fracasadas. Y luego ya para colmo, para la guinda, ya tienes lo que está pasando en Argentina. Es decir, que ya han arruinado un Estado ya en 6 meses. Ya están en depresión. Es decir, es una cosa absolutamente lamentable lo del payaso ese psicópata que hay allí. Es decir, pero aquí, claro, hace un mes que le estábamos poniendo una medalla. Es decir, ese es el nivel de la política española. Bueno, y de los economistas españoles, ¿no? Es decir, que no ha habido uno capaz de echarse las manos a la cabeza y decir, pero bueno, ustedes son todos gilipollas. No, pues mira, es decir, que es que te lo vuelvo a repetir, que es que yo no soy más listo que nadie, que Dios me libre de ser listo, pues soy más bien tonto. Es decir, pero soy tan tonto como cualquiera. No soy más listo que nadie, pero coño, me doy cuenta de estas cosas antes que nadie. ¿Es posible? Pues yo creo que no, porque hay unos intereses que la gente, bueno, pues juega a defender, no lo sé. A colación con lo de Milei, ¿qué te parece la propuesta de un senador del Partido Libertario, del Partido de Milei? Bueno, Partido Libertario, perdón. El Partido de Milei es la libertad, sobre la venta de niños para, por si hay deudas, familiares. Encaja con Milei, es decir, encaja con aquel discurso de Milei que decía que se podía vender a los niños en caso de necesidad. Milei dijo depende, que es muy grave. Decir depende es muy grave. Y este también dice depende, porque dice si has tenido 8 o 9 hijos, pues puedes vender uno, no pasa nada. Es decir, correcto. Si 8 o 9 vende uno, pero no repitas. Es decir, dice que si ya has vendido antes niños, que ya no. Que si ya has vendido niños con anterioridad, ya no vendan más hijos. Pero que si tienes 8, tienes 6 o tal, y vendes uno, pues oye, no pasa nada, que es comprensible. A eso es a lo que ha llegado ya Argentina. Es decir, lo que vaya a venir dentro de otros 6 meses, pues bueno, yo supongo que este pavo no va a llegar a 6 meses más. Es decir, porque aquello está, vamos, ya le están tirando de las orejas del Fondo Monetario, le están, está dejando el peso que vale menos un peso que una mierda. Es decir, es una cosa, es alucinante. Es alucinante, el PIB sigue cayendo, es todo un desastre, un puto desastre. Mientras Coto se calma, Coto se ha enfadado. El pueblo sigue adormecido,
Es decir, el pueblo argentino pues, sigue adormecido y sigue pendiente de la Copa América. Es decir, yo creo que si consigue Milei comprar la Conmebol y que le organicen un fin de fiesta a Messi y ganen la Copa América, aguanta un año más. Mientras Coto se calma, le vamos a dar ahí 10 segundos de calma. Vamos a pedir suscriptores que le den al like y que se hagan miembros del canal, que ya hay 6 vídeos, uno sobre el sionismo, otro sobre el yunque, otro sobre la nobleza negra veneciana, que fue el último que hemos hecho. Ya hay 6, la fuga del Dioni. Ya hay 6 vídeos solo para miembros. Y si hemos conseguido llegar a los 10.000 suscriptores... Calla, no me interrumpas tanto. La higiene íntima de Ayuso. La higiene íntima de Ayuso. No, de eso no hemos hablado. Conan el perro de Milei. Conan el bárbaro. Sí. Bueno, esta semana hablaremos de otro tema. Pero suscríbanse. 2,99 euros al mes por 4 masterclass de Coto sobre temas importantes. No sale ni a un euro. Háganse miembros. Ni a euro sale la masterclass. Ni a euro. 10 céntimos. 10 céntimos diarios. En el mes. Sale la masterclass. Háganse miembros. No se van a arrepentir. Si ya hemos conseguido el objetivo de los 10.000, ahora el próximo objetivo son los 100 miembros. Y vamos en el último mes casi a 1 diario de media, en el último mes. Por lo tanto, vamos a seguir creciendo en esta comunidad que, como hemos visto, no somos racistas, ¿verdad, Coto? En absoluto. Por favor, no somos racistas. Déjame acabar, porque ya que me tiras el caramelo, ya déjame que me lo coma, o que por lo menos que le quite el celofán. Ser racista es ir contra Dios. Eso es ser racista. Ser racista es ser un auténtico gilipollas. Es ir contra las leyes de la naturaleza y contra las virtudes de Dios, que son los valores de Dios, las virtudes de Dios. Eso es ser racista. Coto, te admiro. Ojalá Marit Loren, que es miembro plus del canal, o sea, no miembro colaboradores, miembro plus, que pagan 7 euros al mes, 6,99. Le damos las gracias. Dice, Coto, te admiro. Ojalá fueras de Vox. Vas a ver que la Vox cristiana vencerá a la Vox sionista. No vence porque el yunque, desgraciadamente, también tiene el ramalazo absolutamente sionista. Es decir, hay lo que es la religión de los judíos, el judaísmo, está declarado, porque lo declara en sus libros, es enemigo del cristianismo. Es decir, es el enemigo número 1 del judaísmo, es el cristianismo. Si yo fuera el papa satánico, que afortunadamente para la Iglesia Católica no lo soy, pero si yo fuera el papa, yo a todos estos los excomulgaba. Yo los excomulgaba. Es decir, ¿cómo se puede usted estar dando un pico con su enemigo? Lo que pasa es que, como él se los da también, pues se tendría que autoexcomulgar. Es decir, pero el enemigo del catolicismo, del cristianismo, es el judaísmo. Somos su principal enemigo. Bueno, pues le damos las gracias a Marit Loren por los $5 que nos ha donado. Y volvemos al vivo y seguimos buscando preguntas para Coto, que hay muchísimos comentarios, porque hoy hemos hecho
día de puertas abiertas, no hemos hecho chat para suscriptores solo, y hay un montonazo de comentarios aquí, y Negativo. entonces te preguntan qué opinas de José Elías, el empresario. Quiero recordar que José Elías fue uno de los avalistas de Laporta cuando llegó al bar. Pues si fue uno de los avalistas de Laporta, creo que no es un hombre en el que uno pudiera confiar su dinero. Sí, pero no acabó bien con Laporta. No acabó bien con Laporta. Claro, de acabar bien con Laporta, pero es que dice José Elías, dice de Laporta que no le da ni los buenos días, ¿no? Es decir, que te define lo que es Laporta, ¿no? Vamos a agradecer James Bond, nuevo miembro del canal. James Bond. Sí, sigan el ejemplo de James Bond. Te veo que te has venido muy arriba con lo de los 10.000 y pareces más uno de estos de las verbenas que sortean peluches y cosas de estas que el Pablo, que me tiene acostumbrado, pero bueno, no todo va a ser absoluta como con el señor Bastos, que te vi que te tenía ahí un poco, estabas un poco retenido, ¿no? Es decir, no te atrevías, te infundía mucho respeto, no te atrevías a pincharle un poco. El señor Bastos tiene una cultura mucho más vasta que la mía, jugando con su apellido, y por lo tanto es posible que entrase en una guerra que pudiese perder de antemano. Entonces yo suelo... Con esos miedos no se llega a ningún lado. Mira, a mí, yo trabajé con Jesús Quintero y me dijo, Coto, voy a seleccionar una serie de intelectuales españoles y los vas a entrevistar tú. Y dice, pero quiero que entres en diálogo con ellos y discutas algún punto que tú veas que tal. Y claro, yo la primera noche así anterior al programa estaba un poco preocupado diciendo, coño, a ver si me van a mojar la oreja y me van a... Luego me di cuenta que eran exactamente igual que yo, que fumaban, bebían whisky, ¿me entiendes? Les gustaban las tías, no sé qué, tal. Éramos prácticamente iguales. Entonces yo creo que lo mejor que puede hacer uno cuando piensa que alguien tiene un nivel superior al suyo es darse cuenta que tú lo tienes superior en otros niveles o en otros temas que él no ocupa, ¿no? Entonces, Coto, quiero aclarar que yo soy socialista como tú. Sí, socialista por el arco de Trajano, más o menos. Como Villarroya, vamos, el socialismo real. No, Villarroya es un comunista empedernido, ¿eh? Que el hombre, ¿qué le vamos a hacer? Oye, tampoco... El socialismo real. Dicen aquí, ya somos 10.000, está hecho el Villarroya y Coto. Tengo que hablar con Villarroya. Si Coto está disponible el viernes por la tarde, se hará. ¿Este viernes por la tarde? Sí. Pues no lo sé, ahora no te puedo decir. Tengo que consultar la agenda porque yo soy una persona muy ocupada, como tú bien sabes. Sí, señor. No me cabe la más mínima duda. Puede ser espectacular. ¿A Pablo le han echado de casa? Aún no. No es algo que se descarte. Pero mientras estemos aquí en la Sierra de Madrid... Está ahí debajo de la cruz de Cuelgamuros. Sí, en el Valle de aquí, ¿A alguno del chat o a alguno le gustaría estar donde estoy yo ahora mismo? O cerca de donde estoy yo ahora mismo. Por supuesto, por cierto, y te iba a decir por supuesto, imagínate. El otro día, no sé si por casualidad, una entrevista con el escultor que hizo la Cruz del Valle de los Caídos, que era un rojo, exiliado, y se lo trajo Franco de fuera para que hiciera la Cruz del Valle. Y hablaba de que tenía contacto con el ministro de entonces, claro,
y lo que le planteaba es que quería un monumento a la reconciliación. Es decir, que esa idea de que la basílica y la cruz del Valle de los Caídos es un homenaje al franquismo, pues no sé de dónde se lo han sacado estos rojos, ¿no? Porque está documentado que no es así. Es decir, pero bueno, esto forma parte pues, de ese relato, ¿no? que cuenta esta gentuza y esa historia que están reescribiendo, que es absolutamente vergonzosa, ¿no? Porque nada más alejado de la verdad. Es decir, así que estás en un sitio para la reconciliación, estás en un lugar que inspira la reconciliación y es por tanto que tendré que hacerlo con Villarroya y admitir que Stalin era una bellísima persona, ¿no? Hablaremos del franquismo con Villarroya. ¿Qué opinas de el fugitivo Motril, reconocido fascista? No es que le llame yo fascista, sino que él se ha autoproclamado fascista. Quizá le gustaría estar hoy en el Valle de los Caídos, pero te pregunta si hubo pucherazo en Francia. No ha habido ningún pucherazo, no ha habido ninguna necesidad de dar un pucherazo. Es decir, el tanto por ciento del voto de Le Pen es el mismo que estaba en las primarias, restado del incremento de la participación que ha habido en la segunda vuelta. Es decir, eran matemáticas de cajón, o sea, era aritmética para cualquiera que supiera contar con los dedos. Es que a mí lo que me sorprende es que hubiera alguien en este puto mundo pensando que iba a ganar las elecciones Le Pen. Te preguntan aquí, Gorf Keman, ¿quién maneja Estados Unidos, Coto, Biden o Lockheed Martin? ¿Es la armamentística más grande de Estados Unidos? Por quien no lo sepa. Te lo pregunto. La empresa, sí. La empresa armamentística a su vez está manejada. Es decir, la empresa armamentística se pone en funcionamiento en momentos determinados, que les interesa pues porque no van a tener un stock de armamento ahí porque no les interesa. Pero bueno, ya es un negocio. El armamento, que es carísimo, es uno de los productos más caros por la tecnología que se utiliza, por todo. Ya lo tienen, su venta está asegurada. Es decir, porque los países se arman, estén o no estén en guerra. Entonces, lo que pasa es que, claro, cuando se produce una guerra hay que ir reponiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente no es una empresa en concreto o una industria en concreto la que maneja la política de Estados Unidos. La política de Estados Unidos la manejan los mismos que manejan el resto de las políticas en el mundo, ¿no? Es decir, que son, bueno, en el mundo occidental, ¿no? Porque ya cuando nos referimos al mundo no podemos incluir ni Rusia, ni China, ni India, ni Brasil, ni una serie de países que están fuera de ese control, ¿no? Entonces, bueno, pues es una parte más de los mismos que controlan pues, las farmacéuticas o controlan cualquier tipo de industria. Te pregunta Félix González, muy buenas noches, Coto, ¿cómo valoras el personaje de ficción Jean Valjean? Jean Valjean, sí, también conocido como el señor Madeleine. Sí, es un personaje absolutamente divino casi, ¿no? Es decir, lo que pasa es que está escrito por alguien que fue un masón de puta madre, que fue Víctor Hugo, pero es una personalidad absolutamente maravillosa, ¿no? De una bondad que no... Pocos personajes en la literatura universal se han descrito con semejante bondad y con semejante espíritu de sacrificio por la sociedad, por sus iguales y por la gente en general, ¿no? Es decir, Sigue. No, yo recuerdo cuando yo iba a París, que antes iba mucho, antes de que lo poblaran los negros.
iba mucho al Observatorio de Luxemburgo, al parque del Observatorio de Luxemburgo, que tiene un estanque muy grande donde se manejan los veleritos y el juguete y esto y tal. Y me sentaba en el banco donde decían que se sentaba Víctor Hugo cada día, ¿no? Y casi que se explicaba a uno ese talento descomunal que tenía Víctor Hugo al escribir, cuando te veías rodeado de aquella tranquilidad y de aquella belleza. Hoy eso en día, seguro que si te sientas ahí, viene un negro, te roba el teléfono y otro te mete un navajazo en el cuello, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos, por supuesto. Sí. Te dice el fugitivo de Motril: Coto, ahora dices que es sionista por Trump. Y antes eras de los sombreros blancos esos, o de las boinas encaladas. Joder, aclárate, macho. Mira, yo tengo que conocer personalmente al fugitivo de Motril, porque le voy a meter un guantazo. De los sombreros blancos, dice. Eso es un invento del que aquí se hace eco un retrasamental que se llama Rafa Pal, que habla de los sombreros blancos, que son historietas divertidas que cuelga cada día bueno, pues en su cuenta de Telegram, pero vamos, eso es una alucinación, los sombreros blancos australianos, pero vamos, eso es una gilipollez del tamaño de una plaza toros. Dorf Heikemann pregunta: Coto, ¿la inmunidad de la Corte General a Trump le tiene pillado por los huevos en un futuro? Es que yo no sé cómo se va a desarrollar. Lo que pasa es que a corto plazo no. Es decir, a corto plazo va a salir bien porque va a ser elegido presidente de los Estados Unidos y no ocurre nada extraordinario. Es decir, que bueno, no. Tampoco soy futurólogo, ¿no? No te lo puedo decir con seguridad. Dicen aquí que Xi Jinping no se somete a lobbies y al siniestro George Soros. ¿Qué opinan? Pues que tiene razón, ese es el problema. El problema del globalismo es ese precisamente, es decir, que nunca lo van a poder conseguir. Es decir, ellos podrán aplicar parte de su agenda, porque tampoco deja de ser una agenda de la ONU, que es una carta de buenas intenciones, que bueno, es una carta de renuncia a la soberanía de los estados, es una carta repugnante que quiere imponer hasta lo que tienes que comer, ¿no? Es decir, pero claro, es para todos aquellos países de su cuerda que estén bajo el dominio económico de los lobbies bueno, pero como ni Corea, ni China, ni Rusia, todo esto está fuera de su alcance, y la India, es decir, la mayor parte de la población del planeta está fuera de su control, pues se van a tener que joder en esa medida, ¿no? Aquí, como lo ves, pues poco a poco pues lo van introduciendo, ¿no? Y la borregada pues lo va aceptando. Es decir, pero la borregada de derecha, de ultraderecha, de izquierda, de ultraizquierda, es decir, ya prácticamente la ideología es ninguna. Es decir, el abanico político que hay en España, pues prácticamente todos están en la misma sintonía. Y de hecho, pues bueno, pues lo ves cuando votan en Europa, entregados todos al mismo voto, a la misma decisión. Bueno, a ese consenso de asquerosos sometidos, que es la que transmiten a la población y la que contagian a la población. Porque hoy ya no hay nadie en España que se plantee si el matrimonio homosexual está bien o mal, ¿no? Es decir, ya está todo perfectamente aceptado, y si uno se sale de ese discurso oficialista, pues resulta que es un ultra, un no sé qué, un tal, un cual, pero en ese sentido como en todo, ¿no? Y al final, pues no, pues acabarán metiendo la pedofilia, normalizándola, normalizando pues todo. Habéis visto que la gente, por ejemplo, pues cree en el cambio climático. Yo he pasado una noche hoy que estábamos a 15 grados, es decir, en el mes de julio. Es decir, el cambio climático, pues sí, usted, pero debemos ir hacia una glaciación, porque no me joda. Ayer la temperatura máxima tuvo en Cantabria
Ahí está el cambio climático. Que llueve en verano. Ahí está el cambio climático. Pues eso vale, entonces. Vamos a ir a una glaciación. Ayer la temperatura máxima en Cantabria fue de 14 grados. Es decir, pues mire usted, yo he pasado muchos veranos, bueno, muchos, miento, un par de veranos en Cantabria sobre esta época del año y estábamos a 24 grados o 28, es decir, que eso era lo normal, ¿no? Pero bueno, pues sabemos que cada 20 años se produce un ciclo de calor que dura 2 o 3 años, pero eso se ha producido siempre. Es decir, el día que yo nací, el año que yo nací, hizo más calor que hace 2 años. ¿En 1930 te refieres? No, el 30 no, el 26. Cabrón, ¿eh? Pero bueno, esto es así. Estuve el sábado en 2 localidades que te retrotraerán a tu infancia: Navacerrada y Becerril de la Sierra. Hombre, bueno, yo vivía en medio de Navacerrada y Becerril, entre Navacerrada y Becerril de la Sierra. Aquí escribió alguien hace muchos programas que no había quien te ganase al futbolín en Becerril de la Sierra. Ni otras cosas. ¿Eh? Yo siempre he sido un campeón. Pero ahora me ganaría cualquiera, también hay que reconocerlo, ¿no? Es decir, que... Te pregunta George Helfkeman. Pregunta Coto, ¿sabe la gente que votó a Melenchón que estuvo involucrado en muchas guerras, incluido el genocidio de Ruanda en el gobierno de Mitterrand? Sí. La gente le da exactamente igual todo, pero absolutamente todo. Es decir, la gente no vota, es decir, porque si la gente votara a la persona o votara a los programas, no votaría a nadie. Es decir, son todos una panda de vividores, de golfos, de sinvergüenzas. Es decir, eso es como si me presento yo a unas elecciones. Es decir, ¿quién va a ser tan tarado de votarme? Bueno, pues alguno habrá, descuida. ¿Me entiendes? Pero esto es Melenchón. Melenchón es un ser absolutamente deleznable, ¿no? Creo que ahora quiere, sí, presentarse a ella, que le elijan a él de presidente, pero bueno, yo creo que las opciones van a ser pocas, ¿no? Creo que no lo va a conseguir. Fernando Fernández Vargas. Señor Coto, cada vez parece más obvio que en Estados Unidos hay una brecha social y política enorme. ¿Cree usted que en el corto o medio plazo podría haber una guerra civil? No, en Estados Unidos en absoluto. En absoluto. El que diga eso, no. Es decir, Estados Unidos tiene una población que puedes calcular sobre un 70% que vive absolutamente ajena a cualquier movimiento social, a cualquier movimiento cultural, a cualquier disputa política. Es decir, que se la trae floja. De hecho, debe ser uno de los países en los que menos se vota. Es decir, se la trae floja. Ellos viven encerrados en sí mismos. De hecho, el número de pasaportes que se esperan en Estados Unidos es del 10% de la población. Es decir, es que ni siquiera les interesa lo que pasa, lo que ocurre o qué puede haber fuera de los Estados Unidos de América. Entonces, bueno, pues es una sociedad muy especial. Pero no, ya la guerra civil ya la tuvieron defendiendo intereses muchas veces que no sabían muy bien de quiénes eran, pero ya la pasaron y no la van a volver a tener, porque, entre otras cosas, Estados Unidos tiene algo que es casi infantil, que es ese llamamiento al patriotismo que ellos hacen de vez en cuando, y si se buscan un enemigo, aunque sea imaginario, pues todo el mundo comulga y sale en defensa de los Estados Unidos de América, en defensa de la patria. Es decir, yo creo que los estadounidenses son más patriotas que nadie. Es decir, si tú vas a un partido de béisbol, te voy a decir, al New York Yankee Stadium ese, pues en la séptima, en la mitad de la séptima carrera, te tienes que poner de pie, porque si no te pones de pie te echan del estadio a patadas para cantar Dios bendiga América, ¿no? Entonces, con eso te puedes dar idea
más o menos del nivel, ¿no? de la gente allí, ¿no? De ese nivel de patriotismo con el que nacen, ¿no? O con el que se educan, ¿no? Es algo que aquí en Europa sería impensable. Te dicen aquí, Francia, que no se queje tanto de la inmigración, de la inmigración, sí, cuando lleva décadas expoliando África. Tanto Estados Unidos, Inglaterra y Francia no tienen ningún derecho a quejarse de la inmigración. Sí, ni Bélgica, ni Holanda, ni Inglaterra, se no ha habido, bueno, todo Inglaterra y el Imperio Británico pues han sido la mayor muestra de expoliación y de atropello de los derechos de aquellos países en los que han puesto la zarpa, ya no te digo Bélgica, ¿no? La que lió en el Congo, ¿no? Es decir, Holanda en el sur de África, es decir, son cosas absolutamente vergonzosas. Francia, ¿no? Lo que hizo en Argelia, es decir, lo que ha hecho en Media África también, ¿no? Es decir, es una cosa absolutamente bochornosa. Eso son cosas que avergüenzan al ser humano, ¿no? Porque ponen en entredicho la condición de humano de aquel que ha perpetrado pues aquellos atropellos, ¿no? Es decir, que bueno, uno de ellos fue Le Pen, por ejemplo, ¿no? El padre, que fue militar en Argelia. Te preguntaban antes la diferencia entre la hija y el padre, ya hablaste antes de eso. Ah, bueno, una cosa de Alvise. Hoy llamaba a un Frente de Unidad Nacional, Alvise, con Feijóo y Abascal, visto los resultados de Francia contra la inmigración. Sí. Bueno, Alvise nos puede llamar hoy contra la inmigración y mañana puede llamar en favor de la inmigración. Es decir, Alvise es ese franquista o ese ultraderechista que se declara antifranquista, ¿no? Es decir, es una especie de anormal que, bueno, pues uno no sabe ya si esto es una broma, si esto qué es, ¿no? Y ya el hecho de que él se quiera colocar en una situación de convocar a las formaciones políticas de derechas que hay en España, pues ya te da la realidad del personaje. Es decir, no es que seas gilipollas, es que no te van ni a escuchar. Es decir, es un subnormal, ¿no? Es decir, un tipo que tiene 3 eurodiputados y resulta que convoca a la formación en Europa, ¿no? Y convoca a los líderes de las formaciones de la derecha que están a hostias entre ellos ahora mismo, además, para, bueno, pues para solucionar el problema de la inmigración. Alvise, pégate un barrigazo, anda, que ahora estamos en la playa ahí, en Ibiza o en Marbella, donde estés, tírate al agua y despéjate un poco. Bueno, queremos dar las gracias a Gerardo Abajo Cañete, que nos dona 2,49 euros y te pregunta cómo ves Europa a largo plazo. Y con esto cerramos el programa. Pues absolutamente pesimistas, ¿no? Es decir, yo creo que la cultura europea se la están fumando. Es decir, a una velocidad muy superior a la que yo pensaba, o que yo podía calcular hace 4 o 5 años, ¿no? Es decir, creo que el sionismo está actuando a una velocidad de una marcha, han metido otra velocidad o un par de velocidades más y todo lo que habían planificado pues está saliendo de cine, ¿no? Encima, bueno, pues son capaces de estar gobernando Europa desde la Unión Europea, ya han sido capaces de generar una guerra en la que, bueno, pues están empeñando Europa, están arruinando las economías europeas, es decir, están creando una deuda pública absolutamente impagable, es decir, nos están jodiendo, es decir, ellos han creado y controlan el Banco Central Europeo, que les cede a ellos mismos el dinero a un 1%, y luego ellos son los que conceden la deuda al 6%. Es decir, solo con esta jugada sería, bueno, pues tendríamos que volver a los tiempos de los reyes católicos, ¿no? Es decir, en España, ¿no? O al siglo XVI en los Estados Vaticanos o al siglo XIII en Inglaterra.
Es decir, estos usureros de mierda son los que controlan la política europea. Estos usureros de mierda son los que controlan todo en Europa. Todo, absolutamente todo. Hasta la industria pornográfica, hasta el pasaporte ese que os van a colocar a todos los que os han colocado, ¿no? Que ya esto es el disparate más grande que uno se podría imaginar que llegara a suceder. Bueno, pues ha sucedido. Te colocan el pasaporte, pero están a ver si aprueban la pedofilia, ¿no? Es decir, por aclamación popular. Pues claro, me preguntas, ¿cómo ves el futuro de Europa? Pues lo veo negro, pero además lo veo negro porque no lo puedo ver de otra manera. Porque el hambre se va a seguir produciendo en África, las explotaciones de los seres humanos se van a seguir produciendo en África, se van a generar nuevas guerras, porque es la manera de endeudar a los países, ¿no? Es decir, de hacernos cautivos y de su política absolutamente degenerada, ¿no? E interesada. Y esto, cuando se lo explicas a uno que vota a vos, pues no lo entiende, pero claro, yo ya qué quieres que te diga, ¿no? Es decir, si eres tonto, pues no sé, es tu problema, hijo, pero yo no puedo hacer más. Es decir, yo creo que tengo un compromiso, como lo tenemos todos los ciudadanos, un compromiso social, y es el de exponer la verdad. Y la verdad es solo una. Y es solo una, pues como vemos en esa movida de endeudamiento absoluto de todos los estados europeos, ¿no? Bueno, pues damos por finalizado hoy aquí el programa. Recuerden hacerse miembro esta semana, otro programa. Veremos con qué tema. Mañana a las 7:30 la tribuna, porque a las 9 juega España contra la Francia multicultural. Aunque España se está convirtiendo ya en un poco multicultural también. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda española son negros. Esto ya debería ser un motivo para que escupiéramos sobre la selección española. Pero aparte de esto, ¿yo tengo que estar mañana o no? Sí. Yo tengo que estar mañana, pues va a ser difícil, me parece. Pero bueno, ya bueno, veremos. Se intentará. Se intentará. Un abrazo cósmico a todos, ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo cósmico y felicidades por esos 10.000. Bienvenidos todos los suscriptores y aún mucho mejor venidos o requete bienvenidos esos miembros, miembras y miembros con los que vamos creciendo y vamos haciendo que Pablo tenga un canal cada día más sólido. Y muchas gracias a Miguel Ángel Bastos por su contribución al crecimiento estratosférico de este canal. Un fuerte abrazo a todos. Hasta mañana. See you soon.